Y hoy continuamos con la serie Marcas de una iglesia bíblica. Marcas de una iglesia bíblica, donde hemos venido estudiando algunas cosas fundamentales que nos indican si una iglesia es genuinamente bíblica. Hay muchas iglesias, pero no todas son bíblicas. En el primer mensaje hablamos de la suprema autoridad de la Biblia. En el segundo mensaje, la semana pasada, hablamos de la supremacía de Cristo. Si aún no han visto esos dos mensajes, les animamos a que vayan a la página web miiglesia.es y allí encuentran los mensajes. Cada semana, ya el martes en la mañana, están disponibles todos los sermones que se dan el domingo. Hoy vamos a hablar de la tercera marca de una iglesia bíblica y es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ahora, la doctrina de la soberanía de Dios se refiere a la enseñanza bíblica de que Dios es el absoluto y supremo gobernante del universo, que tiene control total sobre todas las cosas, ya sea en el ámbito material, ya sea en el ámbito moral o ya sea en el ámbito espiritual. Esto implica que nada ocurre fuera de su voluntad y Él ejerce autoridad plena sobre toda la creación, sobre los eventos históricos, sobre las decisiones humanas y sobre las circunstancias cotidianas. Él es el Rey absoluto, cuyo gobierno es eterno, inmutable y trascendente, y que nada escapa a su control. Esta es una marca de una iglesia bíblica. Hay lugares donde no creen que Dios es soberano. Hay iglesias que enseñan que Dios no sabe todas las cosas. Hay iglesias donde se le enseña a la gente que yo le puedo torcer el brazo a Dios para obligarlo a hacer mi voluntad. Si ayuno lo suficiente, si hago suficientes sacrificios, o si le declaro y le reclamo a gritos a Dios, Él tendrá que hacer mi voluntad. Pero una iglesia bíblica se somete a la soberanía de Dios. Hoy quiero iniciar este mensaje con una anécdota de la vida de Napoleón Bonaparte. Este hombre acumuló numerosas victorias que consolidaron su reputación como uno de los estrategas militares más destacados de toda la historia. Él venció el ejército austriaco, venció el ejército italiano, venció el ejército alemán, venció el ejército egipcio, venció a los rusos y consolidó su control sobre gran parte de Europa. Cuenta la historia que la mañana de la batalla de Waterloo, Napoleón le estaba describiendo a su comandante la estrategia que se iba a usar ese día contra los aliados, principalmente los ingleses. Así que Napoleón estaba diciéndoles: vamos a poner a la infantería aquí, la caballería allá, la artillería en este lugar. Y dijo: al final del día, Inglaterra estará a los pies de Francia y el duque de Wellington será el prisionero de Napoleón. El comandante le respondió a Napoleón con un proverbio diciéndole: no olvidemos que el hombre propone, pero Dios dispone. A lo que Napoleón Bonaparte, indignado y con arrogancia, respondió: quiero que entiendas que Napoleón propone y Napoleón dispone. Víctor Hugo, en su famosa novela Los Miserables, escribió: desde ese momento, la batalla de Waterloo se perdió, porque Dios mandó lluvia y granizo y las tropas de Napoleón no pudieron desarrollar la estrategia militar planeada, y esa misma noche Napoleón era el prisionero del duque Wellington y Francia estaba a los pies de Inglaterra. Permítanme traer esta historia a nuestra enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que muchas veces hacemos todos nosotros. No hace falta ser un gran estratega militar o emperador como Napoleón Bonaparte para creer que las cosas dependen de nosotros.
Con frecuencia pensamos que nosotros tenemos el control y que nuestros planes se van a cumplir. A veces decimos el mismo dicho de Napoleón en nuestros corazones, pero le ponemos nuestro nombre. José propone y José dispone. Qué gran sorpresa nos llevamos cuando Dios manda o Dios permite circunstancias en nuestras vidas que nos hacen ver la realidad de que no estamos en control y de que quien está en control verdaderamente es el Dios soberano. Hoy quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje, la cual es: la soberanía de Dios es el freno de mi orgullo y el refugio de mi angustia. Se lo repito. La soberanía de Dios es el freno de mi orgullo y el refugio de mi angustia. Hoy vamos a estudiar gran parte del capítulo 4 del libro de Daniel, donde hay una historia muy interesante acerca de otro rey que también pensó que tenía el control de todas las cosas. Su nombre era Nabucodonosor. Para dar un poco de contexto, el profeta Daniel escribe este libro inspirado por Dios desde Babilonia. Después que este imperio, el imperio babilónico, había invadido Judá y se había llevado a varias personas cautivas para Babilonia, entre las que se encontraban Daniel y sus amigos. El libro fue escrito entre el 605 a.C. y el 536. Recordemos, capítulo 1 narra que llegó Daniel, sus amigos, ellos dijeron: no nos vamos a contaminar con la comida del rey, vamos a mantener la dieta bíblica del Antiguo Testamento. Y luego, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y el único que lo pudo interpretar fue Daniel. Luego, en el capítulo 3 está la famosa historia de los 3 amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego y que no perecieron. Y luego llegamos entonces al capítulo 4, en donde Nabucodonosor tiene otro sueño. Y una vez más, Daniel es el único que lo puede interpretar. Algo interesante de este capítulo 4 es que se usa un nombre para referirse a Dios que no se usó en los primeros 3 capítulos. Este nombre para referirse a Dios se menciona 6 veces en todo el capítulo. Y ese nombre que es usado para Dios es el Altísimo. El Altísimo. Ese es el nombre que se utiliza aquí 6 veces. Este nombre aparece por primera vez en Génesis 14 en relación a Abraham, cuando Abraham regresa de la guerra contra los reyes de la tierra que estaban allí. Y él se encuentra con Melquisedec y se dice que Melquisedec era sacerdote del Altísimo. Y el texto bíblico nos dice qué significa el Altísimo con la siguiente frase: el gobernador de los cielos y la tierra. Entonces, el hecho de que Daniel use el nombre para Dios, el Altísimo, nos muestra que Daniel está resaltando la soberanía de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay muchos nombres para Dios. Se le puede llamar Adonai, se le llama Elolam, se le llama Jehová Rafa, diferentes nombres que resaltan alguno de estos nombres. Lo interesante es que el libro de Isaías nos dice que cuando Satanás se exaltó en el cielo, él no dijo: yo quiero ser como Adonai Nis, o el Dios que provee. No, él dijo: yo quiero ser como el Altísimo. O sea, Satanás no quería ser el Dios redentor. Satanás no quería ser el Dios refugio. Satanás no quería ser Dios es mi estandarte. Él quería ser el soberano. Entonces, Satanás usa también esa misma palabra, el Altísimo. Iniciamos entonces nuestra lectura en Daniel 4, en el versículo 24, con la interpretación que Dios le permite tener a Daniel para darle a Nabucodonosor de su sueño. Ahora, quiero hacer una nota importante. Este pasaje es un pasaje descriptivo. ¿Qué quiere decir? Que nos describe lo que sucedió en ese momento. No es una prescripción para nosotros de que hoy todos vamos a soñarnos cosas y mañana alguien nos va a interpretar el sueño que Dios nos dio para darnos una revelación secreta. Esto sucedió en ese momento, fue exclusivo para Nabucodonosor y Daniel
nosotros vivimos en otro tiempo, no somos Nabucodonosor, no hay profeta Daniel aquí entre nosotros, sé que hay un par de Daniel por aquí, pero no somos profetas, así que no vayan a casa pensando que se van a soñar algo y entonces Dios les está hablando. Dios les está hablando ahorita a través de su palabra. Cuando leemos los versículos, Dios está hablando. Bien, dice el versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del ¿qué? Altísimo, del soberano, que ha venido sobre mi señor el rey. Entonces vamos a tomar allí apunte en las notas que tienen en sus manos y vamos a completar el punto número 1, que es: debo evitar las consecuencias de ignorar la soberanía de Dios. Debo evitar las consecuencias de ignorar la soberanía de Dios. Entonces, lo primero que encontramos aquí es un relato de cómo podemos evitar las consecuencias de ignorar la soberanía de Dios. Porque muchas veces ignoramos la soberanía de Dios. Muchas veces hacemos caso omiso a la soberanía de Dios. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos el control y eso trae consecuencias. ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar esas consecuencias? Dice el versículo 25. Será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo. ¡Wow! O sea, el rey se iba a volver como un animalito. Y le darán hierba para comer como el ganado. Y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que ¿quién? ¿Quién? El Altísimo, con fuerza, domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Wow. O sea, Dios le da el sueño a Nabucodonosor, se lo explica a través de Daniel y le dice: te vas a volver como una bestia, vas a andar por el campo como un animal, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. A veces puede que no nos guste quién está en el poder. Muchas veces es castigo para la gente, muchas veces es bendición para la gente, y en medio de todo a veces es maldición para unos, bendición para otros. Pero finalmente Dios es el que le permite a los reyes de la tierra, a los presidentes, a los alcaldes, a los gobernadores, a los que están en posición de eminencia, Dios es quien les permite estar ahí. Que ni piense que son ellos mismos. Así que Dios le advierte que vendrían consecuencias graves si ignoraba que la soberanía le pertenece al Altísimo. Aquí aprendemos una gran lección. Si yo vivo como quien creo que domina todas las cosas, solo es cuestión de tiempo hasta que me estrelle con la triste realidad para nosotros de que no estamos en control de todas las cosas desde un punto de vista pecaminoso, porque es una maravillosa realidad de que no estamos en control, sino que Dios, sabio, soberano, bueno y supremo, es quien está en control. Así que el Señor le advierte que vendrían graves consecuencias, su reino le sería quitado, quedaría como un loco viviendo como un animal por 7 años. Y ahí le dice: hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. No es que tú estás ahí porque eres muy inteligente, no es que tú estás ahí porque es que eres muy brillante, muy maravilloso. Los que disfrutan de grandes trabajos, los que disfrutan de grandes posiciones, los que disfrutan de grandes oportunidades, amados, Dios en su misericordia les ha dado a ustedes la sabiduría, la capacidad, la provisión, el estudio, todo para que ustedes estén allí. No olviden quién los puso allí. Amén. Ahora, ¿cómo podemos evitar estas consecuencias? Literal A, vamos a notar: considerar la advertencia de Dios. Necesitamos detenernos, necesitamos considerar, necesitamos hacer un alto. Necesitamos decir: ok, un momento, yo necesito pensar en esta advertencia que Dios está dando. Para el rey, la advertencia fue a través de ese sueño. Hoy la advertencia para todos nosotros es este pasaje que estamos leyendo. Por lo tanto, no podemos decir: yo no sabía, a mí no se me advirtió. Lo que me maravilla de enseñar la palabra de Dios es que yo simplemente soy el mensajero. Yo me paro acá, les explico lo que el texto bíblico dice y Dios les habla a cada uno conforme a sus circunstancias.
Y es maravilloso porque puede que algunos de ustedes están en la posición como Nabucodonosor y ustedes dicen, uy, esto es una advertencia de Dios y Dios me está hablando clarito y entiendo muy bien de lo que me está hablando. Y yo no tengo ni idea, yo solo soy el mensajero. Dice Daniel 4:26. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón en las raíces del árbol, está hablándole del sueño, Daniel está interpretando, su reino le será afirmado después de que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Ahora, aquí no estamos hablando de algo abstracto, de que hay una cosa por allá etérea, es el cielo que gobierna. Esto es una manera de referirse a Dios. Muchas veces los escritores bíblicos evitan usar el nombre de Dios directo por respeto y a veces se habla del cielo. A veces se dice el reino de los cielos, refiriéndose al reino de Dios. Entonces, el rey debía considerar y pensar muy bien cómo estaba viniendo. Debía considerar la advertencia que Dios le estaba haciendo. Consideremos nosotros detenidamente que ignorar su soberanía trae grandes consecuencias. ¿Qué podría perder yo, por ejemplo, en mi vida hoy si sigo pensando que yo soy el que tengo el control? ¿Qué podría perder? ¿De qué me puedo privar, por ejemplo, si sigo pensando? Si sigo viviendo como me da la gana sin tener en cuenta lo que Dios me dice en su palabra, ¿qué puedo perder? Para Nabucodonosor era su reino, su cordura por 7 años. ¿Qué puedes perder? Estamos en medio de un tiempo difícil para los inmigrantes indocumentados. En general, para también otro grupo grande de indocumentados, o más bien de inmigrantes que tienen algunos permisos de trabajo que los van a retirar. Estamos en un momento de angustia. Amados, en medio de ese momento, en lugar de estar diciendo, ay, qué bueno, ay, qué malo, miremos a Dios y miremos para adentro. Ok, esto es una advertencia para mí. Yo no estoy en control. Dios está en control. Yo no tengo control de mis planes. Es Dios el que está en control de mi vida. Entonces, debo considerar la advertencia que Dios me hace a través de su palabra. Literal B. ¿Qué más debo hacer para evitar las consecuencias de ignorar la soberanía de Dios? Debo arrepentirme de mi pecado. Cuando considero detenidamente la advertencia de Dios, puedo identificar claramente lo que estoy haciendo mal en diferentes áreas. Área afectiva, área relacional, área económica. No podemos simplemente decir, yo voy a hacer y yo voy a esto. No, si Dios quiere, como dice Santiago. Dios permitirá y causará situaciones en mi vida para que me dé cuenta de que yo no tengo el control y que Dios no está obligado a respaldar mis malas acciones y mis pecados. Eso es claro. A veces pensamos que porque buscamos de Dios, porque decimos ser cristianos, Dios está obligado a respaldar toda idea que se nos ocurra. Y a veces uno escucha a algunos creyentes que montan un negocio y dicen, no, eso me va a ir bien porque el Señor está conmigo. Pero no hacen un estudio de mercadeo. No toman los pasos necesarios para saber si ese negocio sí va a dar o no, si hay una necesidad. No hacen un estudio demográfico y todo lo que implica la administración sabia. Y entonces pretendemos que Dios pase por encima de lo lógico, lo coherente, lo racional y lo sistemático para favorecernos. Entonces decimos, no, eso nos va a ir bien, eso hagámosle. Y así somos los latinos, ¿no? Eso por fe. Y después estamos endeudados, en problemas. Debemos arrepentirnos de esa actitud, de esa falta de diligencia, de esa falta de sabiduría. Debemos arrepentirnos también de las locuras que hacemos. A veces tomamos decisiones locas que no están cimentadas en los principios bíblicos. Y Dios no está obligado a respaldar mis locuras. Yo estoy obligado a someterme a su voluntad más bien. Versículo 27. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. O sea, considere muy bien lo que le estoy diciendo y ojalá haga caso. Que mi consejo le sea grato. Dice, ponga fin a sus pecados. Ponga fin a sus pecados. ¿De qué manera podemos estar nosotros pecando? Ponga fin a sus pecados, haciendo justicia,
y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Quizás sea prolongada su prosperidad. Wow. O sea, que yo de pronto puedo evitar las consecuencias de ignorar la soberanía de Dios si considero la advertencia de Dios y si me arrepiento. Si en este momento digo que Señor, perdóname, si cometí esto, hice esto mal, Señor, perdóname. Dios en su misericordia puede mantener su bendición, como se le advierte a Nabucodonosor. Su reino le puede permanecer, le puede ser prolongada su prosperidad, pero depende de que usted reconozca si es Dios soberano o es usted el que cree tener el control de todas las cosas. Aquí se menciona la injusticia y la falta de misericordia con los más vulnerables. Muy bien, literal C. ¿Cómo evitar las consecuencias de ignorar la soberanía de Dios? Considerar la advertencia de Dios, arrepentirme de mi pecado. Y 3, eliminar el orgullo. Y este es quizás el problema más grave que tenemos todos. El orgullo. Este fue lo que motivó a Satanás, ángel de luz, creado a perfección, con gloria, hermosura. Y él dijo, yo quiero ser como el Altísimo. Yo quiero tener el gobierno, el poder, la autoridad del soberano. Como les dije al principio, no dijo, uy, yo quiero ser redentor, yo quiero ser Dios proveedor. No, yo quiero tener el control, motivado por el orgullo. Y muchas veces decimos, yo no necesito a Dios, yo puedo solo, yo sé lo que hago. No sabemos lo que hacemos, a menos de que hagamos exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. A veces tenemos la actitud de les voy a demostrar que lo que yo hago y lo que yo digo está bien. Les voy a demostrar a todos que tengo la razón. Dice el versículo 28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después. O sea, desde el momento en que le advirtieron hasta el momento en que le vino lo que le dijeron, lo que le iba a pasar, pasaron 12 meses. O sea, estuvo juicioso un año. Paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia. Versículo 30. El rey reflexionó y dijo, entonces el hombre ahí paseando, luego se detuvo, miró semejante grandeza del reino de Babilonia, el imperio más poderoso, la potencia mundial del momento. Y mire lo que dijo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A veces tenemos la misma actitud de Nabucodonosor. No es este el tipo de vida que yo me he construido. No es este el trabajo que yo me he ganado en mi fuerza. No es esto lo que yo he logrado con mi propia mano y mi propio poder. O sea, al hombre se le subió el éxito a la cabeza. Y esto es común cuando experimentamos éxito, ¿no? Cuando estamos, como decimos en Colombia, en la inmunda, ahí sí como perrito. Pero cuando somos exitosos y nos dan buen trabajo, tenemos dinero, compramos carro nuevo, nos llegan los papeles, ya miramos mal al otro que no tiene. Dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, mientras el rey estaba diciendo todas esas sandeces, todas bobadas. En ese momento vino una voz del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. ¡Wow! Oprimió el botón donde se abrió el piso y se fue. Se le anunció ya, a partir de este momento, como tú te crees el soberano, como tú te crees el que tienes el control, como tú crees que eres el todopoderoso, se te quitó el reino en este instante. Inmediatamente, versículo 32, y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado. Y si no le gustaba la ensalada, de malas. Y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozca que ¿quién? ¿Que quién? El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Quedó el rey, como se le anunció que quedaría, sin reino,
y como un loco, como un animal. En aquel mismo instante, versículo 33, se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y las uñas como las de las aves. Quedó como una persona enferma mental que vive en la calle, que no se baña, que no se corta el pelo, que no se corta las uñas. Terrible, quedó en una condición terrible. Recordemos la idea principal. La soberanía de Dios es el freno de mi orgullo y el refugio de mi angustia. Muy bien, punto número 2. Ya vimos que debemos evitar las consecuencias. Ya vimos cómo evitar las consecuencias. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos metidos en el problema? Ustedes dirán, bueno, pero yo ya pasé eso, yo ahora en este momento estoy grave, en este momento estoy en problemas, en este momento estoy atravesando un divorcio, en este momento me va a llevar la migra, en este momento, mejor dicho, algo va a pasar, porque ya cometí el error. ¿Qué hago? Punto 2, debo clamar por misericordia cuando he pecado. Debo clamar por misericordia cuando he pecado. Yo no sé si han visto esos memes ya que empezaron a salir esos videos que dicen, ¡la migra! Y se esconden allá y se meten debajo y se ponen una bolsa y se disfrazan de costal, se meten en la cocina, se meten y entrenan a los niños que están al parque de la migra y todos se esconden. Amados, que todos corriéramos a Dios con la misma diligencia. Sería una gran diferencia. Cuando estamos en problemas debemos ir a Dios. Debemos clamar a Dios por misericordia. Señor, he hecho las cosas mal. Señor, ya estoy en este problema. Señor, ten misericordia de mí. Pero en lugar de eso, nos enojamos contra Dios. En lugar de eso, seguimos orgullosos. En lugar de eso, endurecemos más nuestro corazón. En lugar de eso, seguimos buscando estrategias propias. En lugar de ir a Dios clamando por misericordia cuando he pecado. ¿Qué hizo Nabucodonosor que podemos hacer nosotros? Literal A del punto 2. Adorar es la palabra clave. Adorar al único Dios verdadero. Nabucodonosor no podía estar más mal. ¿Cuántos de ustedes han sido presidentes de un país? Levanten su mano, algún expresidente aquí entre nosotros. Muy bien, ¿alguien ha sido alcalde de su ciudad, de su pueblo? No he hecho ni en la casa, somos alcaldes. Imagínense, este hombre era el rey de la nación más poderosa del mundo en su momento. El imperio babilónico fue un imperio increíblemente grande y poderoso y pasó de esa cima de gloria, de poder, de autoridad a quedar como un habitante de la calle, con problemas mentales graves, sucio y comiendo pasto como un animal. El contraste es dramático. O sea, que ninguno de nosotros podemos estar tan mal como estaba Nabucodonosor en ese momento. Y si este hombre hizo lo que hizo, nosotros también podemos hacerlo. Mire lo que dice el versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Alza tus ojos al cielo. Y recobré mi razón. Porque el problema es que cuando nos creemos soberanos, perdemos la razón. Es incoherente lo que estamos pensando. La manera en que Dios lidia con este rey refleja lo absurdo de su pensamiento como un ser humano pensando que tenía el control y que todo era gracias a él. Y por eso esa condición refleja lo perdido, lo loco, lo absurdo que es. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. ¿Y bendije a quién? Muy bien. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Entonces, ve
en oración. Si ya estás metido en problemas, clama por misericordia. Adora a Dios, reconócelo. Literal B, reconocer que Dios es soberano. Es adorar al único Dios verdadero y es reconocer que Dios es soberano. Recordemos que Dios es el absoluto y supremo gobernante del universo que tiene control total sobre todas las cosas. Nada ocurre fuera de su voluntad y Él ejerce autoridad sobre todas las cosas, la creación, los eventos históricos, decisiones humanas, circunstancias cotidianas. Él es el Rey absoluto cuyo gobierno es eterno, cuyo gobierno es inmutable, cuyo gobierno trasciende todas las cosas y nada se escapa de su control. Él reconoce que Dios es soberano. Leamos versículo 34 otra vez. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije ¿a quién? Al Altísimo, y alabé y le glorifiqué al que vive para siempre. Y aquí dice, porque la razón por la cual Dios es digno de toda nuestra adoración y alabanza es porque su dominio, su autoridad, su poder, su gobierno es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Esto no es una cuestión momentánea. No es que Dios está de presidente por 4 años. Es de generación en generación. Su reino permanece para siempre. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como que le sirvió a Nabucodonosor esos 7 añitos de bestia. Pasó de decir esto es mío, yo lo levanté, yo lo hice, y pasó a decir el Señor está en control y nosotros somos como nada. Mas Él actúa, hablando de Dios, conforme a su voluntad en el ejército del cielo, o sea, como dice el Padre nuestro, así en los cielos como en la tierra, como entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Wow. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Debemos adorar al único Dios verdadero y debemos reconocer que Dios es soberano. Así que si estamos en problemas, amados, ya sabemos qué hacer. Ya vimos qué hizo Nabucodonosor, le funcionó, Dios tuvo misericordia. En nuestro caso, no garantiza que esa misericordia es que nos va a evitar toda consecuencia o que nos va a quitar toda consecuencia, todo dolor, toda angustia, todo problema, o que nos va a solucionar todo. A veces sí, a veces no. De nuevo, como dice aquí, nadie puede detener su mano. Si Dios lo quiere hacer, lo hace, y nadie puede decirle, ¿qué has hecho? Yo no puedo decir, ¿por qué a mí no? Es su voluntad. Recordemos la idea principal. La soberanía de Dios es el freno de mi orgullo. Cuando yo la considero, frena mi orgullo. Pero también es el refugio de mi angustia. Punto número 3 y último. Debo descansar en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces, puedo evitar las consecuencias. Ya sabemos cómo. Y también puedo clamar por misericordia si ya estoy en problemas. Y en todas las circunstancias y en todas las situaciones debemos descansar en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dice el versículo 36. En ese momento recobré la razón. O sea, en el momento en que reconoce que Dios es soberano, como se le había indicado, si hubiese podido ahorrar todo ese problema, todo ese dolor, toda esa angustia, todos esos años, como una bestia. Nosotros también, amados, se nos pueden ahorrar un sinnúmero de problemas si nosotros ponemos cuidado a la palabra de Dios, reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, nos sometemos a su voluntad, nos sometemos humildemente a su palabra, hacemos lo que Él nos pide. Es sencillo, ¿por qué nos gusta enredar? En ese momento recobré mi razón, dice Nabucodonosor, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fue restablecido en mi reino, sí, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo. Otra manera de decir, al que gobierna, al que está sentado en el trono, al que manda todas las cosas.
porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Lo que Él hace es justo. No me cuadra, no me parece, no lo entiendo, ese es otro problema. Pero es justo y es verdadero. Y dice, Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Amados, en la vida he aprendido que en los momentos de dificultad, en los momentos de derrota que he experimentado, Dios me ha mostrado mi gran orgullo. Y esas dificultades me han demostrado y me han recordado que Dios humilla a los que caminan con soberbia. No todas las circunstancias que vivimos son porque estamos orgullosos, pero muchas sí. Ahora, ¿cómo se hace evidente de que yo no descanso en la soberanía de Dios? ¿Cómo puedo comprobarlo? Les voy a dar maneras prácticas. Por ejemplo, preocupación excesiva. ¿Alguien sufre de preocupación excesiva? Cuando estamos constantemente preocupados por el futuro, por las situaciones fuera de nuestro control, estamos demostrando que no confiamos plenamente en la soberanía de Dios. Y claro, es natural que a todos nos pase en un momento así como rápido, la preocupación. Pero cuando yo regreso al pensamiento, a la enseñanza de la soberanía de Dios, entonces puedo descansar y puedo decir, Señor, yo hago mi parte, yo hago lo posible, tú haces lo imposible. Puedo descansar, amados, si hay entre ustedes personas que están preocupados excesivamente por la situación de la migración y que se los van a llevar y que los van a mandar para su país y todo eso, es comprensible que estén angustiados, es comprensible que estén con una preocupación excesiva, pero quiero animarles a que recuerden que Dios es soberano. Tranquilos. Si Dios los lleva de regreso, Dios tiene un propósito. Que no lo entendemos, que no sé cuál es, que angustia. Descansen en el Señor. Si creemos que Dios es soberano, entonces simplemente lo tomo de la mano y a donde me lleve. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, la preocupación excesiva viene cuando no consideramos, no meditamos lo suficiente, no nos aferramos a la enseñanza de la soberanía de Dios. A veces también, aparte de la preocupación excesiva, intentamos controlar todas las cosas. Queremos controlar todos los aspectos de la vida nuestra y de los demás. Somos controladores. Y en esto estamos mostrando que no confiamos en que Dios está en control. De repente, algunos de ustedes están llegando a la época donde tienen que mandar a los niños a la escuela. Está el temor. Confía en la soberanía de Dios. De repente, está en la época donde ya los niños van a ir, o los jóvenes, a la universidad. Ya van a salir de casa. Confía en el Señor. Que el mundo está muy duro, muy difícil. Enséñales lo que tú has aprendido de la palabra del Señor y confía en el Señor. A veces no se manifiesta a través de una preocupación excesiva o intentar controlar todo, sino a través de una rebelión y desobediencia, donde yo desafío con mis actitudes, con mis palabras, con mi corazón. Desafío a Dios, desafío su palabra. No quiero obedecerlo. Actúo en contra de los principios bíblicos. Busco caminos fuera de la sagrada palabra de Dios. Eso es una manifestación que yo no confío en Dios. Que yo no creo que Él es soberano. Que yo no creo que Él puede escribir y se puede manifestar y revelar a sí mismo a través de la palabra de Dios, y por eso no hago caso. También frustración con las dificultades. Si constantemente estamos reaccionando con una excesiva frustración, enojo constante, es que no estamos reconociendo que Dios está en control y que Él permite esas situaciones, y fallamos muchas veces. Nos desesperamos, estallamos y fallamos, y ahí es una evidencia clara. Mira, no estás confiando en que Dios es soberano y en que Él es supremo y que Él sabe todas las cosas y que permite o manda esto porque tiene un plan, tiene un propósito. Yo no lo conozco, pero voy a descansar en Él. A veces dudamos sobre el propósito de Dios, cuestionamos a Dios, pero como dijo Nabucodonosor, ¿quién le puede decir qué haces? Él es Dios. A veces tenemos inseguridad en su provisión. ¿Ahora qué va a pasar? Soy una madre soltera, mi esposo me dejó. ¿Qué voy a hacer? No está pagando el child support. ¿Qué voy a hacer? El Señor es su proveedor.
Eso sí, métele la demanda, pero el Señor provee. Debemos confiar en la gracia de Dios. Debemos confiar. Si estás enfrentando una separación, un divorcio, descansa en el Señor. No pierdas el control, porque finalmente no lo tienes. Aférrate a la gracia de Dios, al poder de Dios, a la soberanía de Dios. A veces envidiamos o nos andamos comparando con los demás, y este porque tiene, yo no, este porque tiene más y yo no, este porque le va mejor y que yo no. ¿Recuerdan las palabras de Napoleón? Él dijo: Napoleón propone y Napoleón dispone. Pero sería mucho mejor decir: el hombre propone y Dios dispone. Napoleón terminó exiliado. Esa noche, en la batalla de Waterloo, perdió. No le sirvió su estrategia. No le sirvieron los miles de hombres que tenía. El gran estratega llegó a su final. Su reino le fue quitado. Y terminó exiliado en la isla de Santa Elena, sin autoridad, sin poder, sin gobierno y sin nada. Que Dios nos guarde de terminar nuestros días así. Así que, amados, en medio de todo lo que está sucediendo en este lugar del mundo donde habitamos, descansen en el Señor. Acójanse de su misericordia. Y que todos podamos evitar las consecuencias de ignorar su soberanía. Cerramos con la idea principal: la soberanía de Dios es el freno de mi orgullo y el refugio de mi angustia. Vamos a orar.